Bueno, lo habíamos anunciado, estamos con Salomón Nusban. Muchas gracias, rabino, por estar con nosotros. Gracias. Decíamos allá cuando se recordó el Holocausto en la Keilah, que no es recordar el Holocausto quedarse en el pasado o retrotraerse al pasado, sino prevenir el futuro, porque estamos en una humanidad que no está exenta de volver a cometer esas locuras de la razón, ¿no? O de la sin razón. Es cierto, incluso hay ciertos negacionistas que de alguna manera se ubican en un perfil de la historia tratando de negar que todo esto haya existido. Independientemente que los testimonios están claros y todo lo demás, evidentemente que lo más importante que podemos hacer es hablar de esto, transmitirlo y de algún modo esforzarnos en que estos o hechos como estos no vuelvan a suceder. En realidad debemos decir que Alemania en su época y en su momento y en el momento de la tragedia fue la meca de la cultura, fue el país intelectualmente más desarrollado y podemos decir tal vez también que eso no impidió la enfermedad y la perversidad de bajar una línea y un populismo determinado que incitó a los pueblos. También hay que decir que históricamente había una serie de pueblos que por su competencia nacional tenían una animadversión muy extrema contra los judíos, porque los polacos, los ucranianos, los cosacos, los rusos mismos, fueron colaboracionistas con el sistema que se ideó desde el nazismo en Alemania. Es decir, el modelo fue elaborado allí, pero los cómplices, incluso podríamos decir que los campos más perversos fueron construidos fuera de Alemania. Claro, están en varios países. En varios países. Ahora, Salomón, es muy importante esto para que la gente entienda. La comunidad judía fue perseguida durante 2000 años en Europa. Por eso que hayan sancionado en la comunidad europea hoy una ley, en 2007, que pene al que es un negacionista del Holocausto, es un avance importante para ustedes, me imagino. Y claro, principalmente eso, y también saber y decirlo, que en ese momento la humanidad toda no colaboró con la víctima. El pueblo de Israel, los judíos que habían en los diversos países, no tenían alternativas. Probablemente que si hubiese podido darse una emigración, en mi caso, mis padres vinieron en fines de 1938 de Alemania. Mis padres se salvaron de eso, pero la mayoría en ese momento ya no había países en el mundo. Había quizá Bolivia o Paraguay, pero ni Estados Unidos. Está el famoso viaje de los condenados del barco que va y recala por distintos puertos y en ningún puerto... Terminan muriendo o se dio vuelta el barco. Sí. Nadie lo... A ver, se salvaron del Holocausto, pero murieron en el Mediterráneo. Esa es la ironía del destino. Pero bueno, nadie los quería recibir porque eran como que no tenían patria, ¿no? Claro, y en ese sentido, el Estado de Israel, en sus 74 años, implicó una alternativa diferente. Es decir, si el Estado de Israel hubiese existido en el año 38, no sé si los ingleses hubiesen permitido la inmigración masiva, porque ellos también tuvieron sus cositas ahí en toda esta historia. Si bien los ingleses fueron agredidos por el bombardeo alemán, por el otro lado, los ingleses también tenían restricciones migratorias hacia Palestina en aquel tiempo, y evidentemente que eso era un problema severísimo, porque la gente
suponiendo que tenía alternativas y tenía recursos, porque incluso hubo filántropos, judíos y no judíos, que trataron de rescatar familias. Bueno, lo hicieron. Suecia, Claro. Noruega, Dinamarca. Seguro. Ahí no los persiguieron a ustedes. No. Por ejemplo, yo le puedo decir que los hermanos de mi papá, que eran los hermanos menores, el hermano menor había podido conseguir de que lo recibieran en Inglaterra. Ujú. Y a mi tía, que era también una menor, eran niños todavía, los llevaban a Bélgica. Y eso implicó que cuando mis padres, en el caso de la familia de mi papá, estaba en condiciones de emigrar, mi abuelo se resistía a irse sin reintegrar a toda la familia y tenían que volver. El chico que estaba en Inglaterra y mi tía que estaba en Bélgica. En realidad eran desastres, eran situaciones, es decir, la emergencia que nosotros hoy vemos en Ucrania era de dimensiones aún muchísimo mayores, siendo de que no había comunicaciones como hay en este momento, claro. Y había una animadversión grandiosa, o mejor dicho, de mucha envergadura, más que grandiosa, de mucha envergadura, y no había dónde recalar a la gente. Era una tragedia, de verdad era una tragedia. Hay que recordarle a la gente que estos procesos bruscos no se dan de golpe, que lo primero que le prohibieron era andar en bicicleta, ir a los parques públicos, ejercer el comercio. O sea, ya cuando los pusieron ahí le cortaron la posibilidad de ser ciudadano, entonces ya el otro paso obviamente no iba a llamar la atención. Claro, incluso, evidentemente que incluso había ciertas prohibiciones, por ejemplo, en el caso de las familias judías que tenían una práctica de observancia, por ejemplo, no se podía ya seguir sacrificando los animales de acuerdo al ritual judío. Entonces, de repente ya pudieron, de alguna manera, tuvieron que ir cambiando sus hábitos. Obviamente que todas estas cosas eran como un estímulo, por decirlo suavemente, para que la gente vaya buscando otra frontera para poderse ir. Pero en realidad, de ambos lados, del lado de mi papá, del lado de mi mamá, en Alemania, ambos abuelos habían sido soldados en la Primera Guerra Mundial y ellos tenían una sensación de patriotismo hacia el país, hacia Alemania, que los hacía que no podían entender qué había sucedido si ellos se sentían parte y protagonistas de esta realidad. Evidentemente que en los países del oriente europeo, orientales, en Rusia, en Ucrania, había ya una sensación de inestabilidad anterior a esta. Sin el nazismo había muchísima gente que decidía emigrar y así muchísima gente se fue, principalmente en esos años de Estados Unidos. La persecución a los judíos comienza mucho antes que el nazismo. Obvio. Es parte de la historia de Oriente, a donde todavía siguen los enfrentamientos religiosos y étnicos. O sea, claro, ahí es una tierra muy difícil. Pero en realidad, es decir, yo creo que si bien el factor de la religión tuvo su esencia, pero había competencia nacional. Evidentemente, lo que se llamaba en aquel tiempo pogrom, que era un atentado masivo que los encerraban a todos en una sinagoga o en un centro de prácticas judías o lo que sea, los encerraban ahí y después los masacraban. Evidentemente, en esa alternativa estaban tanto en Polonia como en Rusia, como en Ucrania, como en Moldavia. Es decir, eso era parte de la idiosincrasia, del estilo de vida de esos pueblos. Y en realidad el pueblo que no tenía a dónde huir y no tenía a dónde ir, era terrible esa situación. De verdad, nosotros hoy, cuando vemos el conflicto entre Rusia y Ucrania y vemos la cantidad de gente que hay migrando o moviéndose de un lugar al otro,
Y por el otro lado, el patriotismo de esta gente que defiende con tanto tesón a su territorio. Todas esas cosas no son la primera vez que ocurren. Lamentablemente. Bueno, lo de Yugoslavia lo tuvimos 1992-1995. También sí. Un conflicto religioso étnico, donde hubo una matanza terrible. Fue antes de ayer esto. Y claro, y hubieron muchísimos crímenes de guerra intolerables, sí. ¿no es cierto? Evidentemente, Salomón, evidentemente sí. Que todo lo que tiene que ver con la intolerancia religiosa, étnica, los nacionalismos, los fanatismos políticos de cualquier cosa, son el germen para poder desembocar en procesos que son pésimos. Por eso era la necesidad de recordar esto, ¿no? Claro, yo creo que el nacionalismo es una idiosincrasia de Europa muy nítida. Y está latente constantemente. Y solo basta alguna realidad puntual, local, para que se desencadene, porque los montenegrinos y todos ellos allí en lo que consideramos antes de Yugoslavia, incluso las leyes que en Europa hoy en día se establecen, son como en la historia, de verdad. No hace falta legislar lo que instintivamente está en el género humano. Lo que no está instintivamente en el género humano es la piedad, el amor, la confraternidad, la tolerancia o el aceptarnos como diferentes. Eso hay que legislarlo, y desde la Biblia para acá lo tenemos claro. Es decir, naturalmente nosotros como género somos sumamente intolerantes. Sí. Y en todos los sentidos. No nos gusta lo diferente. Sí, sí. Y el problema es que primero no me gusta, no me relaciono, pero después es cuando tolero que lo ataquen. O también estoy dentro de los que lo atacan, porque le recordemos a la gente, esta locura de los nazis no fue de los jerarcas nazis. Hubo entre 150.000 y 500.000 personas que colaboraron. Entonces, que vendía el gas, dice, yo vendía gas, a mí no me diga nada. El que manejaba el tren, el que construía los trenes, dice, yo vendía tren. O sea, se hacían como los distraídos, como que ellos no participaron de este proceso, ¿no? Es así, y además los líderes a nivel de todos los países. Evidentemente que incluso tiene una relación con un texto bíblico de esta semana. En realidad, el silencio es una reacción frente a un impacto o a una situación novedosa que nos desestructura, claro, nos desestructura. Ahora, el silencio al principio puede ser mutismo, y después también puede ser un silencio parcializado, porque después nosotros, al no querer hablar de este problema, buscamos una circunstancia diferente. En realidad, y volviendo un poquitito a esto de ahora, entre Ucrania y Rusia no hay un conflicto religioso. Los dos tienen la misma religión. Aquí es una cuestión de nacionalismos. Y en realidad yo no sé qué están dirimiendo, porque no creo que en los próximos 40 o 50 años puedan vivir mejor después de esta destrucción que se están propinando mutuamente. Entonces, evidentemente que el género humano sigue igual de descarriado como en otros tiempos, y nosotros no podemos estar en silencio frente a esta realidad. Bien. Este es nuestro llamado. Esta es la idea, Salomón. De alguna manera es que seamos conscientes de nuestros actos, seamos conscientes de nuestras debilidades y de nuestros silencios, ¿no? Cuánto pueden llegar a contribuir a que de pronto la razón se pierda. Claro, y creo que, como rescatando todo esto, creo que hay algo meritorio en todo esto, que es que hoy, después de 79 años, estemos hablando de esto. Sí. La memoria es un gesto que también ejercemos las personas, los seres humanos, y ella nos debe conducir a recrear
la realidad y llegar a no volver a los puntos que nos avergüenzan, que nos abochornan. La memoria debe ser lo que debemos defender. Bien, Salomón, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.